Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles un día más. Aquí estamos en Acá Entre Nos, este espacio en donde siempre tenemos a diferentes invitadas, invitados, y esta vez como que por primera vez no sé por dónde empezar porque estoy frente a una gran profesional del micrófono, pero también de la conducción, una mujer excepcional, hermosa, por dentro, por fuera, una gran mujer. Leti Casillas, muchísimas gracias por haber aceptado estar conmigo este día en este programa Acá Entre Nos, Leti. Oye, Mauricio, pues muy contenta de haber recibido tu invitación. Me ponen un poco nerviosa las entrevistas porque no suelo estar de este lado, claro. De verdad he hecho muy pocas entrevistas, o sea, respondido a estas invitaciones, justamente porque esta curiosidad que tenemos quienes nos dedicamos a los medios me lleva siempre, incluso hasta en las fiestas, en las reuniones, como a hacer la que pregunta siempre. Sí, claro, ¿no? Como que es al revés ahora. Ahora es al revés, claro. Sí, entonces es un poco es normal, pero para que no estés nervioso. nerviosa, yo quiero invitar a Jordi. Jordi, pásale, porque fíjate que para tener una buena plática, si a ti te parece, fíjate que Jordi es un amigo que viene de Casa Bonilla. Casa Bonilla hoy está trayendo unos vinos españoles, Jordi, deliciosos, y tiene dos. Pero tú eres la invitada de honor y vas a elegir. Platícanos un poquito, Jordi. Sí, son unos vinos que tenemos de la Casa Pinort. La Casa Pinort tiene 150 años de existencia, pero nos mandan una línea en exclusiva para Casa Bonilla, por lo menos aquí en Veracruz. Entonces tenemos un espumoso que es riquísimo, es excelente. Este espumoso viene siendo de las uvas de la cava, pero lleva un método Charmat. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el método Charmat, en lugar de hacer su segunda fermentación en botella para obtener el espumeo, lo hacen en tanques grandes presurizados. Eso llega a cortar un poco el costo de producción y por eso se pueden dar un poquito más baratos. En este caso, algo contrario a la champaña, que siempre tiene un precio elevado, por el costo de la segunda botella que se ocupa y el vino de expedición que se tiene que inyectar después de un trasvase. ¿Vale? Pero este vino es riquísimo, tiene muchos sabores afrutados, a cítricos, es muy fácil de tomar porque tiene un toque dulzón, pero tiene una acidez muy refrescante, o sea, se hace muy fácil de tomar. Incluso este vino, ahorita tenemos una promoción en Casa Bonilla, que si ustedes piden alguno de los platillos insignias que vendrían siendo los langostinos o las manos de cangrejo. Claro, ¿quién no ha probado unos langostinos de Casa Bonilla? Y este vino marida perfecto con ese tipo de platillos, les limpia el paladar perfectamente, pero déjenme invitarles una copita para que ustedes decidan. Y el otro que tienes aquí para que mi querida Leti decida cuál quiere. El otro tenemos uno que se llama Torcanto Toro, que es de la región Toro en España y viene de la uva Tinta Toro, que en este caso es autóctona de esa región, pero se asimila mucho o es casi la misma que vendría siendo la Tempranillo. Entonces también es un vino muy fácil. Sí, con toques frutales. No podría decir que es tan dulce, pero sí tiene esos toques frutales que caracterizan al Tempranillo. Y tiene paso por barrica, tiene 8 meses de barrica. Entonces son vinos jóvenes finalmente. Al final de cuentas sí, en este caso el espumoso pues se tiene que tomar de manera inmediata después de que se compra, no se puede guardar. El otro aguanta una guarda hasta de aproximadamente unos 5 años. Oye, ¿y estos vinos de Casa Bonilla solo los venden ahí en el restaurante? Y en la boutique. Bueno, ahora si ustedes nos pueden contactar por vías alternas y obviamente nosotros se los podemos vender. Ahí vamos a compartir las redes para que la gente los compre. Pero a ver, Leti, lo más importante, ¿qué quieres tomar para empezar a charlar? Porque al ratito nos van a dar una charcutería también deliciosa de Casa Bonilla. Déjame echarles un ojito. A ver cuál te llama más la atención. Pues me llama más la atención. El que ustedes gusten, claro que sí. ¿A ti cuál te guste? Sí, adelante, lo que tú quieras. Es un tinto, ¿no? Claro que sí. Es un tinto. Tinta Toro es la... Me gusta. Perfecto. Pues adelante, ahorita nos traes una Con copita. permiso, ahorita les invito a sus copas. Gracias. Oye, Leti, pues de verdad que me da muchísimo gusto. Pero mira, aquí lo que me gustaría compartir con el público que nos hace favor de vernos es... Leti inicia su carrera en este mundo de la comunicación. ¿En qué momento de tu vida? Pero además creo que traes una historia también atrás de tu padre, me parece, también fue locutor, fue conductor. Platícanos un poco de esta parte de Leti.
Pues mira, yo inicio en los medios muy chiquita y muy a fuerza. Okay. Muy a fuerza. Mi papá tuvo un programa que curiosamente tiene muchísimos años de estar fuera del aire. No sé, tendrá... Pues fíjate, mi papá tiene 26 años de fallecido, debe tener unos 31, 32 años de que salió del aire el programa. Y curiosamente se sigue mencionando mucho en las conversaciones, en las redes sociales. ¿Empezó en qué estación de radio? Él empezó en la XCJ, bueno, es que estuvo en la XCKL, en la XCJ. Oye, ¿es de la época de también el papá de los Perea? Sí, claro, claro. Que transmitían acá en el pasaje Thanos Enríquez, ¿no? Estuvieron primero aquí en la calle de Zamora, estuvieron en Covarrubias, que es parte de Jalapeños Ilustres, estuvieron en lo que llamaban la Casa de Cristal, que es donde está ahora una casa de empeño. Okay. Acá en Zaragoza y Primo Verdad. Okay. O sea, anduvieron en varios lugares. Oye, aquí yo me acuerdo que cuando yo era chiquillo pasaba por el pasaje y me encantaba quedarme viendo porque estaban, me acuerdo, los cristales y los podías ver, e incluso a veces yo de travieso me metía hasta la cabina y me quedaba yo escuchando a los locutores, y era maravilloso porque además manejaban todo, es decir, no solamente estaban frente a un micrófono, ¿no? No había operarios o operadores, como le quieras decir. El locutor de entonces, obviamente, hacía los comerciales que eran leídos, muchos, la mayoría. Algunos que estaban grabados, me tocó caseteras. Claro. Me tocaron discos también con comerciales. De acetato. Sí, de acetato, claro. Pero todavía yo recuerdo, ya en mis primeros años, ir a la cabina de radio a ver a mi papá, y tenían todavía discos de 73. Eso sí, no me eran acuerdo. unas cosotas así, pero eran 73 o 78, ahora ya no me acuerdo. Sí. Pero eran unos discos muy grandes, con unos tornamesas, tenían un tornamesa de cada lado, y aquí estaba el panel de controles. Y el locutor, bueno, era un todólogo, porque hacía los comerciales, ponía la música, obviamente, pues se dirigía al público. Yo pienso que un arte ser locutor en ese tiempo, y además era una parte muy importante de la sociedad de aquellos años. Era un poco como el maestro, como el sacerdote, como el presidente municipal. Oye, muchas gracias. Gracias, Jordi. Oye, al final del camino, yo creo quien está atrás de un micrófono en la radio, en fin, en donde sea, sigue siendo, ¿no? Como esta parte muy importante de la compañía, y dices el sacerdote, en fin, pero el locutor, el conductor sigue siendo parte fundamental del desarrollo del día a día del ser humano, ¿no? Bueno, y es que tiene que, para mí, salud. Salud, por el gusto. Rico. Ah, qué rico. Sequito, ¿no? No está tan... Sequito, tan dulce, sí. me late, me gusta rico. Mucho. Nos la podemos echar, ¿no? Pero por supuesto. Ah, bueno, perfecto. No, son 3 botellas o no termina el programa. Ah, bueno. Cuenta conmigo. Muy bien. Bueno, ya no me acuerdo por dónde andábamos. No, me decías que hablábamos de que al final del camino el locutor el día de hoy es una compañía, ¿no? Sí, mira, para mí el medio de comunicación por excelencia siempre será la radio. Sí, sin duda. Porque por el nivel de penetración que tiene. Claro. Tú puedes estar en la montaña, puedes estar en el mar, puedes estar en cualquier lado, y puedes escuchar la radio. Claro. Hoy la puedes escuchar hasta en tu teléfono, ¿no? Así que hay aplicaciones que te dan la oportunidad de escuchar estaciones de todo el mundo. Sin duda. Entonces, esa penetración tiene que ver mucho con esa parte de acompañar siempre y en todo momento, ¿no? Y en todo lugar. Claro. Y bueno, hay radios desde ¿qué te gusta? ¿100 pesos? Sí, no, por supuesto, pero hoy por hoy, ¿quién no trae un teléfono? Y como bien dices, hay 1000 aplicaciones en donde escuchas la radio en el momento en que quieres. Pero ¿en qué momento te involucras tú? Bueno, me involucro porque mi papá, con el paso de los años, se queda con un programa que inicia el profesor Filemón Artos, que fue papá de los Arcos. Por supuesto, sí. Y bueno, él empieza con un programa que se llamaba Legión de Madrugadores. Claro. Hace muchísimos años. Sí.
Yo todavía ni cuando nacía. Hace muchísimos años que empezó, como en los 40, 50. No, yo creo que empezó como, bueno, pues sí, como yo creo que por los 49, 50 más o menos. Sí. Empieza con ese programa. Maravilloso. Y 2 años. Sí. Mi mamá, que era legionaria o escuchaba la radio, porque pues en ese momento, hoy está como seccionado el público, sí, ¿no? Aunque claro, para mi gusto la mayor cantidad de público está en la radio. Hay muchos sectores que ven la tele o claro, ven el YouTube. Se diversificó, no sé, al final del camino. Exacto. Pero bueno, mi mamá escuchaba la radio y entonces era asidua al programa, como muchísimos niños de esa época y jovencitos. Entonces me platicaba que hacían los ruidos, por ejemplo, de la regadera, del programa. Clarísimo. La hacían pasando maíz de un lugar a otro. Increíble. Y muchos efectos, pero de manera natural. Bueno, el caso es que ese programa desaparece, está al aire más o menos 2 años y desaparece. Y con el paso del tiempo, no tanto, mi papá, por los 60s, crea de nuevo este programa, con un éxito inusitado. Okay. ¿Por qué? Porque era un programa dirigido a los niños, con música para niños, música de Cricri, por supuesto. Claro. Y tenía una estructura muy dinámica. Muy dinámica, efectivamente, muy dinámica, sí, pero además que involucraba a toda la familia. Sí, claro. Es decir, era dirigido a los niños y los levantaba de repente y sí, un niño no se quería levantar, inmediatamente la mamá agarraba el teléfono, sí, hablaba al programa y decía, oiga, mi hijo Mauricio no se quiere levantar. Y entonces, ¿qué hacían? Pues entonces el locutor, el director, en este caso mi papá, o la colaboradora, que era una maestra que estaba ahí, que era la que contestaba las llamadas y todo esto, decían, a ver, Mauricio Cuevas no se quiere levantar, va para él un montón de bombas. Sí. Y entonces se oían efectos de sonido de bombas, ¿no? Cuando llegabas a la escuela y te habían mandado bombas, no, bueno, pues ya eras como... Claro, por supuesto. O sea, eras la vergüenza de ese día, ¿no? Sí. Porque no te querías levantar y todo el mundo se había enterado de que había sido flojo esa mañana. Entonces, un poco en esa dinámica. Luego había una sección de invitaban a que te dieras un baño y te hablaban de los beneficios del baño como diario. Los tiempos de que te despertabas a que llegabas a la escuela, Exacto. Sí, y así era luego el desayuno, y a la hora del desayuno había una sección que mi papá coordinaba con la Secretaría de Educación Pública, que era la que le proveía de material cultural. Hablaban de diferentes cosas, había efemérides y todo esto, mientras se supone que los niños estaban pero además una radio que educaba, ¿no? Claro, que divertía y educaba. Y valores también, ¿no? Así es. Padrísimo, sí. A los niños que eran muy aficionados al programa, se les, a través de 2 fotografías que enviaban, se les devolvía a vuelta de correo, que por cierto mi papá pagaba. Ok, ¿sí? Fíjate. De su cartera sacaba. Su amor era inmenso por lo que hacía. Sí. Mandaba hacer unas credenciales de la Legión Infantil de Madrugadores. Ahí ya mi papá le cambió, le metió lo de infantil. Okay. E incluso registró el nombre. Entonces ponían tu fotografía y venían los datos de tu nombre completo, el año de nacimiento, junto con el día, obviamente, luego el año que cursabas y la escuela en la que estabas y la población en donde vivías. Okay. De esta credencial mi papá hacía una copia, 2 copias. Una copia era para un archivo por fecha, y otra por número progresivo de credencial, ¿sí? Y la original te la mandaban a vuelta de correo. Entonces Mauricio ya tenía su credencial de legionario. ¿Para qué le servía al niño la credencial? Pues le servía para cosas muy significativas en aquellos años. Claro. Hay que pensar en niños que no tenían la cantidad de juguetes ni la cantidad de cosas vivíamos que tenían. En otro universo totalmente otro mundo. Sí. Entonces... maravilloso, por cierto. Claro. Sin tantas necesidades, ¿no? Al final del camino. Así es, con tan poco tú te sentías satisfecho y te divertías y la pasabas bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Tú de qué día eres? De febrero 68-20.
Del 20 de febrero. Sí. Muy bien. ¿Eres Piscis. Acuario? Piscis. Ok. Hasta el 19. Ok. Bueno, pues entonces decían, buscaban en 20 de febrero, porque esa era la fecha, hoy es 20 de febrero, y sacaban a los niños, a las credenciales, a las copias de las credenciales de los niños del 20 de febrero. Y entonces ponían las mañanitas y ahora vamos a felicitar a Mauricio Cuevas. No, y Mauricio Cuevas en su casa decía, ay, ¿cómo se puso? Oye, pero se sentía feliz Mauricio Cuevas, el papá, la mamá, la abuelita. Porque era, sí, qué maravilla. Claro, pero además para el niño Oye, era pero una te imaginas súper qué sorpresa. padre, y ahora que lo cuentas, además tan padre como si lo estuviéramos viviendo, este tema del valor, ¿no? El valor de poder ser como tomado en cuenta como, claro, como esta parte maravillosa, ¿no? Y como dices, realmente con cosas muy insignificantes, pero con un valor de emociones muy grande, ¿no? Muy grande, era maravilloso saber que ese día, sin tú imaginar cómo, en la Legión te habían felicitado porque era tu cumpleaños. Entonces, bueno. Pero bueno, esa es parte de la historia del programa. Valía la pena escucharlo. Yo me acordaba, sí, pero no con tanta exactitud. Pero bueno, dime tú. En algún momento la colaboradora del programa, que era la voz amable, la voz femenina, falla, no va, renuncia, se enferma, no lo sé, no me acuerdo. Yo estaba chiquilla, tendría unos 12 años. 12. Como 12 o 13 quizá, no sé. Estabas en la primaria. Entré muy chica a la escuela y estaba en primero de secundaria. Ok. Entonces, ¿En qué escuela estuviste? Yo estuve en la Experimental de Pedagogía, que es una escuela que desapareció, que era muy innovadora en su momento. Y después en la Motolinia, en el Instituto Científico Motolinia. Entonces, pero en ese momento, 12, 13 años a lo sumo, entonces mi mamá me dijo, a ver, tu papá necesita que lo vayan a ayudar y tú vas a ir. No, mamá, pero es que yo no sé, a mí me da pena, yo no quiero, a mí eso no me gusta. Sí. Pues vas a ir porque necesita que lo ayuden. Y pues ahí no había, tú sabes, ¿no? Claro, o sea, tú tuviste una mamá que imponía la disciplina. Pues me levanté más temprano y pues fui a ayudar a mi papá. Pues al principio sí no estuve mucho tiempo, habrán sido, no sé, mes y medio, quizá en lo que mi papá conseguía a otra persona, pero yo no tenía ninguna experiencia, no tenía ni el léxico, ni nada. Entonces, hice ahí mis pininos y en algún momento, fíjate, lo que era el respeto que imponía el micrófono y cómo han cambiado las cosas. Me acuerdo que un día hablaron para denunciar a uno de tantos niños que no se quería levantar y entonces pues a mí me tocó decir, pues a Pedrito Pérez no se quiere levantar porque está de flojo. Y entonces mi papá me volteó a ver con una mirada así de fulminante. Y pues yo la verdad no sabía qué hacer, qué había pasado, qué había yo dicho mal, ni nada. Bueno, total, le mandaron las bombas a Pedrito Pérez y pues en los comerciales me dijo mi papá, muy mal hecho. ¿Qué fue lo que hice mal? Muy mal hecho, dijiste flojo. Y yo dije, pues ¿cómo se le puede decir flojo? Pues flojo. Me conozco otra palabra, pero esa no creo que mi papá me la vaya a aceptar. Dice, se dice perezoso. Le digo a papá, pero yo perezoso en mi vida lo uso, o sea, yo no voy a decir perezoso. Bueno, un poco como muestra, ¿no? Claro. Del léxico que usaban los locutores, el vestuario que usaba. Eran de traje, eran de corbata. Había mucho respeto. Como lo dijiste al principio, era un personaje de la sociedad, como el maestro, el locutor, ¿no? Era todo un tema, ¿no? Así es. Pues así es mi incursión, mi primera llegada. ¿Y qué pasa después? Pues pasan cosas, pues yo diría que yo estaba ya destinada. Ya me alejo por completo. Tengo la certeza que eso no me gusta, me da mucha pena. Yo siempre fui una niña extrovertida. No demasiado, pero no era la chocita, no. Sí. Me gustaba platicar, me gustaba la gente, me llevaba con muchos amiguitos, en fin.
Entonces, bueno, yo ya como por ahí de los 15 años, mi mamá, no sé cómo, se enteró de que había una forma de carrera que te hacía locutor, y que era pues pasar un examen en la Secretaría de Educación Pública en México. El famoso examen. Claro, que no era nada fácil. No. Las 3 etapas y en la 2 te regresaban y te volvían una cosa horripilante. Claro, sí. Entonces, mi mamá, hábil como era, decidió que yo debía de presentar ese examen para lo que pudiera pasarme en la vida. Entonces dije, bueno, pues visto así, pues medio dije que sí. Y mi mamá me mandó a pedir pues en los temarios. Cuando los temarios llegaron, yo dije, esto no lo quiero. No, es que además era cultura general, historia, geografía, idiomas, todo, idiomas, sí. Claro, sí. Entonces era un altero así de temarios que había que resolver primero y luego había que estudiar. Claro. Pero fíjate que en mi casa, y ahí es donde yo, bueno, siempre concluyo que tiene tanto que ver el lugar donde naces, la gente que te rodea, toda esa parte primera del ser humano. La base. Es la base, claro. La base, no determinante, porque afortunadamente estatus no es destino. Claro. O sea, eso me queda claro. Pero sí, es muy formativo. Claro. Va a tener mucho que ver con tu desarrollo más adelante. Sobre todo en la parte de los valores, ¿no? Claro. Entonces en mi casa mi mamá leía muchísimo, mi papá leía menos, pero también leía mucho. Y hacían como mesas redondas, como una especie como de mesas redondas con los vecinos. De conocimientos. De conocimientos, y entonces uno desarrollaba pero un natural, tema. ¿no? O sea, de manera natural, sí, ni siquiera era competitivo. Sí. Y entonces pues yo me sentaba, pues no tenía uno nada que hacer, la televisión se terminaba ¿Dónde súper vivías, temprano. Betty? En la calle de Zamora. Ok. Muy chiquita viví en el edificio Graye, al que le quisieron mochar unos pisos. Sí. Y luego viví en Zamora como a 2 o 3 casas del Callejón de Jesús de Amparo. Ahí pasé en esta Jalapa hermosa. Hermosísima de aquellos años. Estaba aquí el otro día Enrique Nachón, estuvo ¿cómo no? con nosotros en esta mesa y conmigo, y platicábamos un poco de eso, pero no voy a desviar el tema, pero platicábamos de esa Jalapa maravillosa en esas épocas, los berros, los lagos, o sea, de ahí no pasaba todo el tema, pero bueno. Sí, de neblina, de chipi-chipi. Sí, de ser felices caminando a la hora que fuera, pero bueno. Así es. Otra Jalapa. Otra Jalapa. Entonces, bueno, pues yo tuve que aprender toda esta parte de los temarios, y bueno, como participaba tanto y escuchaba, más que participar, porque no tenía los conocimientos, yo escuchaba y me gustaba mucho leer. Desde muy niña empecé a leer, y pues estás como esponja, la verdad. Sí, claro. Vas pepenando tanto lo bueno como lo malo. Sí, claro. Entonces oía mucho y esto pues me nutría, yo no me daba cuenta, por supuesto. Finalmente fui a presentar mi examen de locutor. A Ciudad de México. Sí, ya para esto había escuchado a 2 personas que querían ser locutor, porque en ese momento pues era una cosa pues que era bien pagada, era reconocida. Habían ido a presentar el examen y una de ellas era un psiquiatra, pariente del que después fue mi esposo, o es mi esposo, y que lo había presentado 3 veces y lo había reprobado. Entonces cuando yo me enteré de eso dije, yo no quiero eso. O sea, me daba terror. Claro. Bueno, finalmente fuimos a México, presenté primero. Yo ya más o menos tenía como la idea de qué es, pues porque yo vivía con un locutor, o sea, yo había ido a bueno, en la parte controles remotos, práctica y eso sí, claro, ¿no? Pero en claro. la parte de historia y eso no, eso era otro boleto. Sí. Eso era otro boleto. Claro. Pero yo ya estaba entonces como en tercero de secundaria, con los conocimientos frescos, me gustaba la lectura, con las mesas esas que se hacían en mi casa. Pues llegué a la Secretaría de Educación Pública con mi mamá, como a las 7:30 de la mañana, porque empezaba a las 8, un mundo de gente, Lucía Méndez, Verónica Castro haciendo fila también ahí. Y entonces, ¿Y bueno, ellas para qué querían? Ellas querían ser locutoras, porque en aquel tiempo no te permitían
hacer comerciales si no tenías autorización de locución. Sí. Eso terminó, digo, a mí todavía me tocó hacer el examen de locución. Y ya poquito después, yo estaba estudiando en México, ya se eliminó, no sé si se eliminó, pero ya no era como obligatorio para trabajar, pero bueno. Pero en el momento en que yo fui a hacer el examen, nadie podía decir una marca si no tenía la autorización, ¿no? Sí. Además era muy vigilado. Entonces, bueno, pues llegué al examen de conocimientos, unos salones grandísimos. 3 o 4 salones con 5 o 6 gentes vigilando y a repartir los exámenes. Eran unas cosas así, con un montón de hojas que te preguntaban geografía, te preguntaban de historia, te preguntaban de ciencias naturales, de gramática. Claro, sí. Bueno, pues por supuesto. Contesté mi examen y me salí. Ya no me acuerdo si fui de las primeras, si fui de las últimas, pero bueno, yo lo terminé. De ahí te pasaban al área donde estaban precisamente las cabinas de radio, ¿no? Y entonces, bueno, tú entrabas y tenías que hacer una transmisión absolutamente espontánea. ¿Sí? La mía no era tan espontánea, yo ya la llevaba como pues muy pensada, no de memoria, pero ya sabía lo que quería hacer. Entonces yo narré en ese momento la llegada del presidente de la República, que ni me acuerdo quién era en ese momento, que yo estaba parada en la Escuela Normal Veracruzana y yo veía venir la comitiva. ¿Te lo imaginaste o lo viviste? No, yo me lo imaginé. Yo me lo imaginé. Bien. Entonces yo estaba parada ahí, pero yo sabía, por ejemplo, cosas que a lo mejor otras personas no sabían. Yo sabía que yo tenía que decir la identificación de la difusora. Claro. O sea, estamos transmitiendo desde la XCKL con cámaras y micrófonos instalados en tal lado, ¿no? Por ejemplo, eso yo sabía que se tenía que decir en algún momento y lo mejor era hacerlo al principio. Claro. Quizá eso no lo sabían otros. Por supuesto. Bueno, entonces yo narré la llegada del presidente de la República con toda su comitiva, todo su séquito, toda su gente, su gabinete, cómo pasaban los camiones, a qué venían y todo eso. Pues me dejaron hablar y hablar y hablar y yo echaba de aquí, jalaba de por acá. Terminé. Cuando salí, un señor que era el que pues estaba ahí como controlando las cosas, me dijo, pasa muy bien su voz. Eso fue todo lo que me dijo, no me dijo más nada. Ay, señor, pues el conocimiento ya valía gorro. No, sí, yo ya la verdad sí ya no sé. Y de ahí te pasaban a, fíjate qué importante era y qué riguroso. Sí. Con una persona en una oficina, tú y él, ahora sí, 1 a 1. Sí. Que te preguntaba sobre la Ley General de la Radio y la Televisión. Sí. Los artículos, de los cuales yo no me sabía ninguna. Yo me acuerdo que en el camino, en el trayecto a México, me fui leyendo unos, pero pues eran muchos. Claro. Entonces, pues ni vaga idea siquiera. Sí. Entonces, pues me pregunta, a ver, señorita Casillas, dígame usted el artículo 12 de la Ley General de la Radio y la Televisión. Y yo no me sabía ni el 12, ni el 13, ni el 20, ni ninguno. Sí. Entonces me dije, pues, ¿qué creen? Dígame. No me lo sé. No se preocupe, señorita, no se preocupe. A ver, dígame usted, el 121. No, bueno. Ni sabía si había 121. Es que tampoco me lo sé. Total, me preguntó 3. Ninguno me supo. Me dijo, mire, señorita, no se preocupe. Tiene usted unos ojos muy bonitos y váyase con calma a su casa y ya veremos qué pasa. Muy bien. Ya salí, me fui. Yo dije, pues ya troné. O sea, el examen había estado tremendo. Sí. Pues yo sabía que el control remoto no me había salido tan mal. Me había ido bien, pero donde se había tronado por completo. Salvo que le pestañeé, yo creo, al señor que me puso el examen de los artículos. Dije, pues igual, y a lo mejor una pestañeada de esas me ayuda. Pero bueno, pasó. Y pasaba un tiempo y te avisaban ¿por qué crees? ¿Por qué medio crees que te avisaron? ¿Telegrama o qué? Por un telegrama, claro. Sí, claro. Entonces me llegó un telegrama, obviamente yo dije, pues no le van a mandar telegrama a los que reprobaron, le van a mandar telegrama a los que aprobaron. Y entonces, bueno, abrí mi telegrama y decía que yo podía pasar
por mi licencia de... Qué padre. Oye, ¿la tienes? No. La tengo, claro, ¿Sí? por supuesto. Hay que tomarle una foto a esa Sí, licencia, estoy muy jovencita ahí. Sí. Es un papel que la verdad me gusta mucho porque en verdad me costó. Fíjate, me costó mucho aprender y me costó mucho porque mi mamá me obligó. Claro. Yo creo que ella veía en eso un arma, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, una posibilidad de desarrollo. Claro. Sí, o sea, a lo mejor nunca haces nada con esto, pero a lo mejor sí. Claro. Entonces, yo creo que su propia vida de ama de casa, de no poder salir a trabajar en algo fuera de, porque tú sabes que el trabajo en la casa es extenuante, ¿no? Uh-huh. Le hacía pensar en que a mi hija no le vaya a pasar esto, no sabemos cuándo se va a casar, no sabemos si se va a casar, no sabes nada, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo a fuerza hice ese examen, pero cuando fui a recoger ese papel fue súper significativo. Sí, además, claro. es un título. Claro. Está hecho en un hermoso papel, con una foto muy grande, padrísimo, con el sello de la Secretaría de Educación Pública de aquellos años. Claro. Y pues lo pasé a la primera y fue a partir de ahí que pues yo empecé como a vislumbrar, pero no. Oye, cuéntanos, pero antes vamos a recibir una charcutería deliciosa también ahí de Casa Bonilla que nos van a traer para combinar el vinito y no nos olvides con el vinito, porque esto se... no, pues claro que no. Se va bajando, así es que ahorita nos das un poquito. Muy bien, aquí tenemos la charcutería que también es exclusiva de Casa Bonilla, de la Casa Socatira, que también es una casa vinícola. Vienen de España. En este caso le estamos ofreciendo un jamón serrano de 12 meses de maduración. Ay, qué rico. Entonces hasta se siente el olor hacia bellotitas, hacia las nueces, todo lo que alimentan a los cerdos, en este caso la Duroc, que se llama la raza, que es un cerdo blanco salvaje. Uh-huh. Pues ahorita les traigo más vino porque van a necesitar con esos taninos del vino limpiar un poquito la grasita delicioso de la charcutería. Perfecto. Claro que sigan disfrutando. Gracias, Jordi. Excelente. Gracias. Oye, pero bueno, entonces adelante, mi querida Lucy. A ver. Oye, y entonces platícame, ¿en qué momento tomas ya, digamos, de alguna manera formal este camino en el cual sigues hasta el día de hoy? Bueno, de una manera formal fue varios años después, pero digamos que mi primera ya intento, pero personal, fue trabajando en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, yo ya incluso casada. Ok. Se presenta... Pero entonces pasó un buen tiempo, ¿o te casaste muy joven? Me casé muy joven, me casé de 18 años. No manches. Sí. ¿De veras? Sí, no, chiquita. Bueno. Entonces empecé a trabajar, mi papá era pagador de recursos hidráulicos, entonces yo quería trabajar fuera de la casa. ¿Existe todavía recursos hidráulicos? hidráulicos? No, hace muchos años que desapareció. ¿Ahora qué es? ¿Quién ve esto? Pues yo creo que es la Comisión Nacional del Agua y yo creo que es... Un poquito más de vino. Sí, cómo no, muchas gracias. Uh-huh. Y yo creo que será la Secretaría de Agricultura que suplieron de alguna manera. Okay. Ajá. Pero bueno, yo trabajaba ahí y entonces surgió por parte del licenciado Hernández Ochoa la inquietud de hacer Veracruz Agropecuario. Ok. Entonces, como yo trabajaba ahí... Estás hablando que de los 70 y algo, ¿no? 70 pues, y... Yo creo que... No, 80 y tantos. No, Hernández Ochoa, ¿sí? No, 70 y algo. Crearon el programa. Uh-huh. O sea, yo no sé qué tanto tiempo estuvo en la incubadora. Eso sí no lo sé. Ok. Pero el canal, pues... es que soy malísima para los años. Pero que está por ahí del... El canal empieza como en el 80 y tantos. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno... Pero entonces lo haría, perdón, pero es que no te cuadran las fechas. Porque con Hernández Ochoa yo estaba en la primaria, sus hijos eran mis compañeros más abajo que yo. Ajá. Y después de Hernández Ochoa fue a Costa Lagunes o al revés. Ajá, a Costa Lagunes. Sí, a Costa Lagunes. Bueno, en fin, no importa. Bueno, el asunto es que él le da la idea de hacer el programa de Veracruz Agropecuario. Ok. Y entonces, ahí en la Secretaría, obviamente se lo encargan a la Secretaría. Ok. Entonces ahí había un ingeniero Carreto que estaba, era el que coordinaba todo el asunto de comunicación dentro de la Secretaría. Sí.
y entonces pues había que necesitaban una mujer y un hombre. Claro. Coincidentemente en ese mismo departamento trabajaba don Miguel Cornelio López. Ah, sí, maravilloso. Sí. Que es un locutor de toda la vida, claro, ¿no? En paz descanse, por cierto. Sí, claro. Y entonces, de repente alguien dice, pues ahí está Leticia Casillas, que es hija de Martín Casillas, y creo que algo le sabe al asunto. Sí, claro. Entonces me mandan... O sea, varios años estuviste fuera del tema de la locución. Sí, varios años. Ah, ok. Yo creo que han de haber sido como, no muchos, como unos 4, 5 años. Ok. Y ya de ahí empecé a ir al canal. Bueno, fui a hacer la prueba, fue muy chistosa la prueba, quizá en otro momento, porque creo que ya está un poco el tiempo encima, te la cuente. Pero bueno, fuimos los únicos 2 que nos presentamos, obviamente nos quedamos en el casting. Sí. Y ahí empecé ya formalmente con la tele, pero no fue definitivo porque al poquito tiempo, como a los 2 años, mi esposo tiene un trabajo en el estado de Chihuahua y nos vamos para allá. Entonces yo suspendo toda esa actividad y al regresar ya está... No tenías hijos todavía ni nada. Tenía hijos, pero chiquititos. Ok. Muy chiquitos. Entonces ya al regresar está al poquito tiempo de que llegamos acá. Entra el licenciado, el del Paliacate. Agustín Acosta Laguna. No. Perdón, Fernando Gutiérrez Barrios. Claro, y entonces renueva el canal, le inyecta muchos fondos. Llega Víctor Mendoza Lambert. Ah, claro. Llega Sergio Victoria, muy jovencito. Y se acuerdan, el productor de entonces, Julio González, se acuerda de mí. Y dice, aquí hay una muchacha. Julio, fíjate que no me recuerdo, todos los demás por supuesto que sí. Julio se retiró con los años, se retiró a hacer cosas de café. Vive en Coatepec. Pero bueno, él produjo muchos programas ahí y entonces pues dice, yo me acuerdo de Leticia Casillas, vamos a llamarla a ver si está dispuesta y todo. Y me llama y entonces ya para entonces yo ya le había agarrado el gusto. Y entonces pues ahí es donde ya puedo echar mano de los recursos que me había dado, presentar aquel examen, el leer como hábito. Y lo traía, ¿no? Claro, yo lo había visto toda mi vida, conviví siempre con locutores, conocí una cabina de radio muy niña. Claro. Entonces, pues, de alguna manera esa es la... Y entonces tú empiezas con Veracruz Agropecuario. Oye, que al día de hoy existe, ¿no? Existe, claro. No, bueno, fue todo un tema. Y además, un programa muy asertivo, porque realmente yo conozco a algunas personas de Palmasola, de diferentes regiones, y realmente lo esperan el programa. Claro. Porque es verdaderamente una escuela, una guía para muchas cosas. O sea, sí, desde luego. Un programa muy virtuoso. No solamente para los agricultores, sino para la ciudadanía en general. Porque te da consejos sobre diferentes cultivos, sobre jardinería, sobre especies que se pueden tener en cualquier lado. Es un programa multipremiado, con una gran permanencia al aire, y que ha tenido, varias conductoras mujeres, varios conductores hombres, pero el que más permaneció, no sé exactamente cuántos años, pero deben haber sido más de 30, don Miguel Cornelio. Sí, claro. Oye, platícame, así como en el tiempo... Haces este programa y después haces muchos más, para empezar en RTV, ¿no? Sí. Sin hablar de otras cosas que has hecho también en medios de comunicación. Pero ¿cuáles son los otros programas que has hecho? Y luego te voy a hacer otra pregunta. Ok, mira, me toca abrir o inaugurar de alguna manera la barra matutina de RTV, que en aquel entonces era 4 más, con otras siglas incluso... diferentes a las de ahora. Raúl Pember. Todavía no llegaba. Todavía no llegaba. Él llega un tiempo después con Fernando Gutiérrez Barrios. Pero bueno, me toca abrir esa barra de programación. Era de lunes a viernes y otro programa que fue súper exitoso, que creo que ha sido a lo largo de los años, por un lado Veracruz Agropecuario, con un tinte diferente. Y por otro lado, un programa que era dominical que se llamaba Viva el Domingo. Pasaba de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Pero en ese tiempo no había televisión satelital, ¿sabes? Entonces... ¿Con quién conducías ahí? ¿Con Paco Villagómez, que ya murió.
Miguel Molina. Poco, ¿verdad? Pues relativamente poco, yo creo que tendrá unos 5 años que murió. Miguel Molina también estuvo acá con nosotros a través de... Está ahora en la BBC. Sí, pero ahorita está en Ginebra. Sí, ajá. Platicamos como 2 horas, vía... videoconferencia. Padrísimo, sí, no sabes qué vivencias. Me decía, tenemos que hacer otro capítulo, pero bueno. Bueno, pues estaba con Miguel... con Miguel Molina, Paco. Estaba con Paco Villagómez y con Miguel Ángel Viveros, que conducía la parte deportiva. Hicimos Miguel pienso Ángel yo, Viveros, está en la Secretaría de Finanzas, pero ya no está dedicado a los medios. Entonces hicimos una buena sinergia, la verdad, era un programa muy bonito. Claro, sí lo recuerdo. Y la familia entera se reunía para verlo. Y competíamos con los canales nacionales, que era Imevisión, el 13, Televisa, el Canal 5. Éramos realmente una competencia porque era lo local bien hecho. Sí, bien hecho. Y bueno, pues de ahí ¿Quién producía? ¿Perdón? ¿Quién producía ese programa? Marcela Vargas. Claro. Marcela Vargas, ella producía. Sí. Entonces, bueno, ahí estuve 3 años pasaditos, duró Viva el Domingo, porque pedimos nosotros, no nos dejaban faltar. Entonces pedimos que ya lo... Sí, que le dieran cuello, porque pues no te rompía el fin de semana, ¿no? Entonces le dieron cuello, pero me quedé con la barra de diaria de la mañana. Y bueno, pues así pasaron muchísimos programas entre semana, al aire. ¿Noticias alguna vez? ¿Cómo no? Sí, ya en los últimos tiempos era lo único que me faltaba hacer. Y lo conduje cuando estaba Juan Octavio Pavón. Me pidió que me incorporara con Ramsés Yunes por la mañana. Me levantaba a las 4 de la mañana. Sí, no, bueno. Y estuve 2 años ahí en Noticias. Era lo único que me faltaba. ¿Qué te ha dejado mejor recuerdo? Digo, finalmente uno disfruta todo, ¿no? Y si no amas lo que haces, no, ¿para qué? Pero, ¿qué programa o qué momento es el que dices, disfruté plenamente este momento, me despertaba y no me importaba y yo quería llegar a hacerlo? Pues el programa que produje yo misma, que fue Perfiles. Ese programa me encantó. Yo siento que lo mío... Tú vas descubriendo tus caminos, que vas descubriendo, que vas pero también como que vas adecuando ya toda tu historia, ¿no? El conocimiento, de a quién entrevistas, o sea, qué va pasando, y entonces llega un momento en que se sitúa en algo, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Lo mío es hacer lo que estás haciendo hoy, entrevistar. Siento que yo nací para entrevistar. O sea, porque tengo una curiosidad natural por la gente. Entonces, pues, creo empatía con cierta facilidad. Y eso me da como resultado que se genera una confianza rápida, vamos a decir. Y entonces he obtenido cosas maravillosas de ese tipo de trabajo, ¿no? La entrevista en sí misma. Tuve la oportunidad de ir a España, al periódico El País, a hacer un taller de entrevista. Y pues yo dije, pues ya que voy a aprender, pues ya me lo sé todo. Pero no, sí aprendí de grandes periodistas y me di cuenta las fallas que tenía y pude como recomponer el camino. Y no me siento la entrevistadora de que el mundo espera, pero bueno, yo siento que es de las cosas que mejor hago, ¿no? Entrevistar. Oye, dime una cosa, Leti, cuando uno entrevista, yo no soy un entrevistador, yo soy empresario y me he dedicado muchos años a la parte de la producción. O sea, pero eres comunicólogo, ¿no? Soy comunicólogo, sí, pero me dediqué, muchos años en Televisa trabajando en la parte de producción, o sea, nunca al frente del micrófono. Esto ya se me da como por un gusto. Trabajé muchos años en el Gráfico de Jalapa, hace muchísimos años y haciendo algunas cosas, pero ¿a dónde voy con esto que te digo? ¿En qué momento has sentido tú como el mayor nervio, la mayor tensión cuando has tenido enfrente a quién?
Así que dices, híjole, ¿qué le voy a preguntar? No que le voy a preguntar, porque creo que cualquiera pues medio te informas o te informas bien de lo que vas a hacer, ¿no? Pero que impone. Yo digo, ejemplo, ¿no? Un hombre que yo durante muchísimos años admiré en la parte empresarial, don Agustín Irurita, que es el presidente del Consejo de Administración de Grupo ADEO. Para mí fue un hombre que además me enseñó mucho, sin él saberlo, por la historia con ADEO, lo que me tocó desarrollar. Y cuando lo tuve en el programa, de verdad no sabía, por la historia que yo traía de quién era este personaje, ¿no? Me ha tocado entrevistar o estar sentado frente a muchas personas. Pero esta vez sí me dio muchos nervios, ¿no? Pero ¿tú has tenido alguna vez frente a ti alguien que digas, híjole, ¿por dónde empiezo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sería? Pues fíjate que me cuesta trabajo como determinar a alguien en particular, pero pues rascándole mucho, creo que Carlos Miguel Prieto, que fuera director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sí, claro, sí. Pues creo que él, pero fue tan empático que fue una cosa muy... Pues porque siempre la parte cultural, digamos, uno teme no expresarse correctamente, claro. ¿Sabes? Perdón, ahorita que me dices eso, ¿con quién me pasó? En un programa que hice de la comunidad LGTB. Ajá, y más. Porque invité a una chica transexual hermosísima además, es impactante, y cuando la invité ocupé una palabra incorrecta en el tema y me dijo, ¿sabes qué? Si ni siquiera sabes ocupar el lenguaje adecuado, haz de cuenta que le dije, oye, cuando hiciste tu transformación, en lugar de decirle cuando hiciste tu... olvido otra vez la palabra correcta, me dije, no soy transformer. Entonces, wow. Sí, impresionante. O sea, temas así. Sí, ese es el detalle. Por ahí voy exactamente. Muchos nervios, ¿no? Sí, yo decía, bueno, si vamos a hablar de ópera o si vamos a hablar de eso, pues ni soy una erudita, ni conozco tanto de música clásica, ni nada por el estilo. Un poquito, pero le tengo que hurgar mucho. Claro. Normalmente es un género en el que yo me siento muy cómoda. Sí. Y trato de empatizar cuanto antes, cuando más rápido sea con el invitado, para que él también se sienta igual. Para poder abrir la conversación, y se abre, ¿no? Padrísimo. Y bueno, pues yo creo que el paso primero que tú tienes que hacer es, cuando no conoces un tema, pues declarar tu desconocimiento, ¿no? Sin duda. Sí. No quererte... Sí, es un tip muy, muy importante. Claro. Si no... Oye, Leti, y bueno, hablando también de Leti... yo tengo el gusto, el inmenso gusto, bueno, de conocer a tu esposo, ¿no? Un personaje, siempre sonriente, siempre alegre. Lo conocí cuando Roberto Bravo Garzón era secretario de Educación. Claro. Entonces lo veía subir, bajar, nervioso, trabajar siempre. Bueno, después a tus hijos. Tienes una bella familia, sí. Una bella familia. Sé que tu hijo también estuvo por allá por Miami haciendo algunas cosas, sí, cómo no, en Telehit. Y bueno, platícame un poco de esta parte familiar. ¿Cómo la llevas con el trabajo? Esta mamá, sí o sí, famosa, conocida, que seguramente las personas, bueno, pues se acercan, te saludan. ¿Cómo es esta parte, Leti? Pues bonita, la verdad. Mira, he tenido la fortuna de poderme realizar en diferentes ámbitos, como mujer, como esposa, como madre, ahora como abuela. Claro. 6 nietos, Leti. Tengo 6 nietos, tengo 2 hijos, un hijo mayor, Juan José, mi hija menor, Leticia. Tiene cada uno 3 hijos. Y bueno, pues llenan mis ¿Cómo disfrutas tu vida de abuela? Muchísimo. ¿Y convives mucho con ellos? Mucho convivo con ellos, nos llevamos súper bien, disfrutamos muchas cosas juntos y creo que en algunos de ellos he dejado ahí como una semillita, espero. Qué padre. Para cuando sean más grandes, que claro, sean adultos. Y que me recuerden como yo recuerdo a mis antepasados, ¿no? A mis claro, abuelos, a mi papá, a mi mamá.
que me enseñaron. Yo creo que uno de los más grandes valores que me enseñaron fue que las cosas buenas de la vida son gratis. Leti, ¿qué es lo que te hace feliz en la vida independientemente de la familia? ¿Qué más te hace feliz en tu vida? Bueno, si me ves ahora, estoy negra. Sí lo notas, ¿no? Sí, muy bronceada. Muy bronceada. A muy mí, tenista, además. Bueno, también me gusta, mira, me gusta mucho hacer ejercicio. No es un esfuerzo. Mi esposo me dice, ¿por qué te levantas? O sea, ¿a dónde vas? Quédate en la cama. Le digo, es que no es un sacrificio, es un gusto. Me gusta hacer ejercicio. Pero lo que más placer me da, y que disfruto muchísimo, es el mar. Okay. Me encanta estar en el mar, me encanta meterme a las olas. ¿Qué signo eres? Yo soy Escorpión. Ok. Soy Escorpión del 9 de noviembre. Ya. Y pues eso yo creo que es una de las cosas que más placer me dan. Obviamente las charlas. Me dijiste que quitara la familia se entiende que la disfruto. Por supuesto, claro. Pero las charlas entre amigos, me gusta fumar, lo tengo que reconocer. Claro. Me gusta echarme la copa, claro. pero lo que me gusta en sí mismo es la plática, el escarbar entre la gente. Claro. Generalmente yo sé mucho más de la gente que la gente de mí. Por esa, te digo, esa curiosidad que me nace. Algo que has dejado de hacer en tu vida, que dirías, me falta hacer esto. ¿Qué sería o no hay nada pendiente? Pues no, fíjate que no. Me hubiera gustado mucho ya hace pocos años haber empezado algo como de doblaje, como de grabación de libros, y eso me hubiera gustado irme por esa... ¿Y luego qué falta? No, en realidad nada, pues a lo mejor como tener el contacto, la decisión de irme por ahí. Pero realmente, pues al casarme tan chica... cualquiera diría dejaste de hacer. Algunas amigas me dicen, es que yo me casé 10 años después que tú y yo viví sola y fui y vine y... Bueno, yo ya no lo hice sola, pero lo hice con mi esposo. Claro. Y finalmente pues he vivido lo mismo que han vivido todas ellas años después. ¿Cuántos años de casada, Leti? 51. 51 años. Vamos a cumplir 50 ahora. Ok, no, muchísimos años. Muchísimos años. Sortear la vida, ¿no? Pues sí, es un sube y baja el matrimonio. Necesitas mucha empatía, necesitas mucha certeza del compromiso que estás adquiriendo, necesitas estar plenamente enamorado, porque si no fuera por eso, pues truenas a la primera, ¿no? Pero esa parte del compromiso de, bueno, yo te elegí y me voy a quedar contigo, pase lo que pase. Claro, yo no he enfrentado ciertas circunstancias que a lo mejor me hubieran llevado a tomar una decisión contraria a lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Pero por el momento he vivido una vida matrimonial con altas y bajas como todos, claro, como todos, hoy te quiero matar y mañana te quiero comer a besos, ¿no? Sí, claro. Pero pues hemos hecho y construido pues una vida juntos, con certeza, con muchos momentos gratísimos, con enormes tristezas también. Claro. Pero con muchas satisfacciones cuando ves a tus hijos, claro, ya adultos juntos, y con familias. ¿No? Sí, claro. Juntos, claro. O sea, en ese impulso en común, que eso es lo que hace maravillosa la vida y lo que la hace posible para poder sostener 50 o 51 años de relación. Y que también tus hijos puedan ver esto, debe ser padrísimo, ¿no? Porque tú hablas de un compromiso, ¿no? Que la palabra como tal a mí me suena como hasta media jurídica. No, claro. Yo lo veo más como un acto de amor real en estas posibilidad de lo que dices, ¿no? Pueden haber momentos buenos, malos, regulares, pero que también para tus hijos deben ser un ejemplo muy padre que deben de seguir seguramente. A cada quien nos ve en la feria de una u otra manera, sí, ¿no? Claro, claro. Pero sin duda son ejemplos de vida, ¿no? Sí, fíjate, yo hablo de compromiso porque cuando veo mi vida, así que la ves desde arriba, sí,
sí existe, no sabría yo de qué otra manera llamarle, no encuentro como un sinónimo que no suene, como tú dices, tan jurídico o tan comprometedor. Más bien podría ser compromiso, dije, pues sí. Porque es como mi decisión, es mi decisión. Es que mira, estar dices contigo. una cosa, pero es real, ¿eh? La palabra es amor. Es decir, puede ser que no sea un amor pleno, infinito, como en algún momento, pero sí es un amor, o sea, es una querencia, es un cariño que existe, porque claro. Si no la haces. No, claro, aparte, bueno, el amor se va transformando indiscutiblemente, la pasión de los primeros, del enamoramiento, del coqueteo, de todo eso, del filtreo, luego a enfrentar la vida real tal como es, y de pues ir sorteando los problemas y todo esto. Y luego los hijos que te ocupan tanto y que te distraen tanto de la relación de pareja. Claro. Sin embargo, cuando tú tomas esa decisión de yo contigo quiero estar y contigo quiero pasar mi vida y eso es mutuo, entonces pues se puede caminar, ¿no? Se puede caminar juntos y claro que va a haber problemas, por supuesto que los va a haber y es más. Pero también, remontando y casi para terminar, pero fíjate, Leti, qué padre. Hablaste al principio de valores, ¿no? De valores, tu padre, tu madre, la familia, tu madre, una mujer. Esos valores son al final del camino también parte importante para lo que hoy vives. Sí, claro. ¿No? Es decir, porque si tú le das un valor también, en este caso a Juan José, de tu marido, en fin. ¡Sergio! ¿Dónde está ese hombre? Si tú le das ese valor a esta relación, entendiendo los altibajos, es lo que hace posible la existencia del día a día, ¿no? De estar hoy juntos. Oye, Leti, dime una cosa. Esto está padrísimo y sería como un tema increíble, que además yo en algún momento he platicado con algunas personas de hacer un programa de valores. Que sería maravilloso y si lo hacemos te voy a invitar a que compartas con nosotros porque creo que es lo que hoy falta tanto en la vida, esta posibilidad, este valor de todo, o sea, el valor humano, el valor del sentimiento de la persona, de lo bueno y lo malo, ¿no? Pero un poco más. Por favor. ¿Dónde andas? Entonces, esta parte creo que es fundamental. Gracias. Leti, eres una mujer sin duda con ganas, con fuerza, con una energía muy padre que la transmites y además lo más padre es aquellas personas que pueden transmitir a través de una pantalla o de un micrófono esta energía. Ese es un don divino, o sea, de verdad, porque no cualquiera, tú puedes saber mucho, tener mucha información, tener un bagaje cultural importante, pero si no tienes este don de transmitir, no existe nada. Claro. Estoy completamente seguro y tú lo tienes, estoy convencido de ello, pero no lo digo yo, o sea, te lo decimos todos los que te hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas y te hemos escuchado a lo largo. ¿Tú qué dejarías hoy por hoy aquellas personas que hoy nos pueden estar escuchando y que están como en una indecisión de hacer, de vivir, de generar, de poder decir, sí puedo lograrlo? Y lo hablo desde el punto de vista como seres humanos, pero también como mujer. Pues mira, yo desde hace muchos años procuro vivir el día a día. O sea, no planeo tanto. Es decir, sí planeo, claro. Tú necesitas saber un poco hacia dónde vas, pero no me preocupo tanto ya. Porque lo que te decía, estatus no es destino. Es decir, si yo ahorita no tengo trabajo, afortunadamente, a lo mejor dentro de un año, ya ese no va a ser mi estatus. A lo mejor yo ya voy a tener un trabajo y un buen trabajo. No es como, por ejemplo, en la India, que si naces sirviente vas a ser tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Afortunadamente vivimos en un país, nos quejamos todo el tiempo, pero en un país donde se puede ejercer todavía la libertad, ¿no? Entonces, no planeo tanto, no me preocupo tanto.
porque sé que todo es pasajero. Claro. Todo pasa, afortunadamente, todo cambia. Y que uno tiene en sus manos esa posibilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que te avientes, que no importa que te caigas 20 veces levántate y vuélvelo a intentar. Porque, ¿qué pasa? Tengo una amiga que me dice, yo y mi esposo nunca nos peleamos. Y yo me quedo, y yo pienso en mi relación con mi esposo. Claro. Y digo, no, pues es que mi esposo y yo nos peleamos 3 veces al día, 5 veces de 7 a la semana. ¿Y cómo es posible? Y digo, pues claro, no se pelean, no, pues no se ven durante el día. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no sucede nada, uh-huh, pues no se genera nada. Claro. O sea, si tú y yo estamos aquí, pero no hablamos, no vamos a tener ningún problema. No vamos a hacer ningún programa, no va a ser exitoso, ni va a fracasar, ni nada. Así es. ¿Por qué? Porque no hay una interacción. Claro. Pero si hay interacción, es decir, si tú empiezas a hacer intentos, si empiezas a trabajar tu mente, si empiezas a hacer proyectos y tratas de llevarlos a cabo en la medida de tus medios, claro, pues creo que pueden pasar cosas que te pueden sorprender. Uh-huh. Y pedir consejos, me parece que, y estar abierto a escuchar. La gente hoy está más preocupada en contestar. ¿A los viejos, a los jóvenes, a quién? Pues consejos a quien sepa, algo que te pueda aportar. Uh-huh. A los viejos ya no se les escucha. Uh-huh. Los chicos están tan metidos en sus propios medios, uh-huh, que pues los viejos estamos hechos a un lado, y me cuento, uh-huh, entre ellos, porque ya soy una persona mayor. Hemos perdido, bueno, más bien los jóvenes han perdido interés en nosotros. Uh-huh. Y eso es una de las grandes batallas que la humanidad tiene que librar. Desgracias. Es una desgracia porque una persona mayor es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de sabiduría, es un cúmulo de amor, claro, que te puede dar unas sorpresas enormes. Y por eso culturas milenarias como la china, como la japonesa, uh-huh, perduran y perdurarán por siempre porque veneran a sus viejos. Claro. Y porque los escuchan. Entonces hoy los jóvenes están tan preocupados en qué voy a contestar, o cómo me la quito de encima, o cómo no estoy con ella, o cómo estoy metido en... ¿Estás de acuerdo? Y volviendo un poco a lo que decía, valores. Valores, esa es la base de la vida. Sí. Esa es la base de todo. Sí. Valores que antes se los enseñaban en tu casa, por supuesto. Claro. Y si no te educaban en tu casa, te educaban en la calle. Claro, ¿sí? O sea, si tú te portabas mal, venía un ajeno que no conocías, te llamaba la atención y tú te quedabas callado. Ahora yo te invito, Mauricio Cuevas, a que salgas y al primer chamaco latoso que te encuentres le llame la atención y me cuentas cómo te va. Sí, pero por supuesto. Entonces, valores es la base de todo en la vida. Así le vamos a llevar, Carlos, al próximo programa, Valores. Lo vamos a hacer pronto, vas a ver, porque creo que vale la pena y quiero hacer ese programa con varias generaciones sentadas en la misma mesa. Es genial. Porque además la forma en que te debaten y te arrebatan los jóvenes hoy es tan desenfadada, Leti, que dices, no puede ser. Fíjate, a mí una cosa que me impacta muchísimo es, ahora vengo de unas vacaciones familiares, o sea, con familia mía y con familias de otros amigos. Sí. Y me llamó muchísimo la atención. Yo recuerdo que cuando yo era niña, cuando eras niña tú seguro lo viviste, como uno no podía participar en las pláticas de los adultos, uh-huh, y cuando lo intentabas, pues te callaban. Uh-huh. Los niños no se meten en estos temas, los niños no hablan, o váyanse a su cuarto, o váyanse a la calle, o váyanse a jugar. Claro. Entonces siempre tenías ese deseo de participar en las pláticas de los adultos. Sí. Ese deseo crecía contigo. Sí. Hasta que ya tenías la edad suficiente podías participar, uh-huh, y que tuvieras pues, los conocimientos, la palabra, el lenguaje, todo, ¿no? Hoy los jóvenes no tienen ese interés. No. Es más, repelen a las personas de cierta edad, no sé, de 50 a lo mejor para adelante. Sí. Ya no quieren tener nada que ver con ellas porque no están en la misma sintonía. No. Y entonces
esto es una pérdida de valor. Totalmente. Y les da flojera. Es decir, claro, escuchar. ¡ay, qué flojera! Sí, totalmente. Pero bueno, Leti, creo que nos corresponde hacer varias cosas todavía desde las diferentes trincheras y demás. Leti, me encanta platicar contigo. Ojalá y se repita muchas veces más. Conocerte, seguirte admirando, de verdad. Eres una mujer muy clara y bueno, con gran trayectoria. Sí, en los medios de comunicación, en tu experiencia de trabajo, pero también como una mujer íntegra y además veracruzana, una mujer que ha dado mucho también a través de tantos programas, de tantas palabras y de tanto hablar de Veracruz, de su gente, de sus tradiciones y desde las distintas trincheras en donde te ha tocado estar frente a diferentes micrófonos, cámaras, en fin. Sí. Y me encanta, Leti. Muchas gracias. Solamente quiero hacer una acotación porque es algo que me da mucho orgullo y te lo quiero mencionar. He hecho mucha prensa escrita. Sí. Sí, es algo que me apasiona. Y fuiste incluso directora, ¿no? Sí, fui directora de Crónica de Jalapa, sí, claro, 13 años. Sí. Y luego estuve como haciendo entrevistas especiales para la revista Veracruz Empresarial, firma Veracruz Empresarial, y en sus facetas en Tamaulipas, en Querétaro, en Chiapas y en Tabasco. Okay. Es algo que me gusta porque compagina como dos partes mías, ¿no? La de escribir y la de entrevistar. Entonces, no quise dejar de mencionar. Me encanta. Fíjate, sí sabía, por supuesto, ahí varias veces te pedí apoyo para las cosas que siempre ando haciendo ahí en temas culturales, artísticos, y siempre me trataste muy bien, además, ahí en la Crónica de Jalapa. Pero no sabía que era tan grande el tema de que escribías. Yo te veía siempre más en los medios electrónicos. Sí. La mayoría de las personas piensan eso, pero no. A mí, bueno, me gusta todo lo que es la comunicación en sí, pero yo creo que la parte donde me desarrollo, siento que me desenvuelvo muy a gusto, es en la parte de la prensa escrita. Sí, me gusta mucho. Qué padre. Leti, salud. Salud, Mauricio, mil gracias. Qué placer estar contigo. Y decirte que este espacio es tuyo y que quiero que compartamos muchas más veces en esta plataforma o en algunas otros de la barra de programática que tenemos, para que estemos platicando sobre tantas cosas que hay que decir, ¿no? Esto de los valores, esto de Veracruz, podríamos hablar de tantas y tantas cosas. Gracias, Leti, un abrazo a toda tu familia. Gracias. Y pues esta es tu casa, y de verdad te lo digo, de las charlas más amenas que he tenido. Ay, ¿no? Gracias. Porque más me encanta escucharte y conocer. Entonces, pues nos vemos muy pronto, Leti. Muchas gracias, Mauricio, te deseo mucho éxito como siempre. Gracias. Y pues muchas gracias al auditorio que te sigue, a tus compañeros, trabajo, a tu equipo de trabajo, que siempre son los que se quedan un poco como ahí en el anonimato. Así es. Y bueno, pues saludos a toda la gente que sigue este programa y mucho éxito. Gracias, Leti. Gracias. Y nosotros nos despedimos con mucho gusto este día, y les pedimos que nos den seguir, tóquenle ahí la campanita para que nos sigan acá en NB Periodismo de Investigación, NB TV. Y bueno, pues nos vemos en más capítulos y en más espacios. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros.